de alguna diapositiva? Sí, 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 de todo lo que queráis. De hecho, si queréis, también os puedo dar después el link de la presentación y José os lo envía. Y es una presentación abierta, por lo tanto la podéis consultar siempre que queráis. Yo todas mis presentaciones siempre las dejo abiertas por si alguien quiere hacer algo con ellas, pues que lo haga. ¿Vale? Entre paréntesis, hoy, si no lo incluyes, si no lo vas a incluir en lo que dices, no sé si lo leí o me lo dijo Marta Sí. Graner, que este tema deriva de tu tesis doctoral o algo así. Correcto, sí, sí, sí. Este tema es el tema de mi tesis doctoral y incluyo algunos de los resultados de mi tesis, pero no muchos, porque mi tesis es una pequeña comprobación empírica de esta hipótesis, ¿vale? Con un pequeño grupo experimental. Ya, muy bien, muy bien. Después, si queréis, os explico más sobre ello, ¿vale? Bien. Vale. Lo primero, comentar por qué puede tener algún interés esto de la espiritualidad y la creatividad. Los que conocéis la casa CTR sabéis que estamos especialmente interesados sobre la sociedad del cambio continuado, la sociedad de la innovación continuada, y que por lo tanto la creatividad, la innovación dejará de ser o debe dejar de ser algo patrimonio de unos cuantos sujetos excelentes, que es lo que ha sido a lo largo, no es bien cierto, pero podríamos decir que es lo que ha sido a lo largo de la historia. Esto es otra cosa que tendría que haber dicho en la presentación, y es que para colocar todo esto en una horita, yo voy a decir cosas que parecerán muy sencillas, pero que en realidad no lo son, y por lo tanto me obligo a sintetizar y a reducir complejos conceptos muy discutidos en psicología, y haré ver que son fáciles y que todos entendemos lo mismo por el mismo concepto, y si en alguno hay dificultades ya nos meteremos más, pero daremos por muy sencillas cosas que en realidad son muy complejas, pero si no, en una hora no tenemos para nada. Pero bueno, decía que a lo largo de la historia de la humanidad hemos entendido la credibilidad como algo relacionado con figuras geniales que hacen un cambio importante. Esto funcionaba bien en una sociedad más o menos estable, en la que no se requerían grandes cambios ni grandes innovaciones. En el momento que estamos en una sociedad de innovación, necesitamos una masa crítica muy alta de sujetos muy creativos. Y esto quiere decir que vamos a tener que preparar y vamos a tener que desarrollar proyectos que estimulen la creatividad de una manera sistemática en un grupo muy amplio de la población. Y por lo tanto que vamos a tener necesidad de técnicas que supongan este cultivo. A la búsqueda de qué técnicas pueden ayudar al desarrollo de la creatividad, nuestro planteamiento es que la espiritualidad, las técnicas espirituales son unas técnicas que podrían también ayudar a esto. ¿Por qué? Porque son técnicas que buscan muchas veces, básicamente, el silenciamiento, la desegocentración, la capacidad de atención, la capacidad de mirar, de contemplar, y por lo tanto parecería que estos son elementos que podrían ayudar a la creatividad. También hay un interés académico desde hace mucho tiempo, de hecho desde la fundación de la Asociación de Psicología Norteamericana, que quizás es una de las más importantes, el tema de la religión como el tema de la creatividad son dos temas centrales que tienen ambos una división específica, un grupo específico desde el principio, desde la creación de la APA. Y de hecho, tanto una como la otra tienen revistas especializadas dentro de la psicología, etcétera, y poco a poco la academia, los grupos de investigación de psicología se han ido interesando progresivamente cada vez más hacia los temas relacionados con la espiritualidad desde diferentes ámbitos, ¿no? Y también hay un interés aplicado, ya que desde el 2000, incluso un poco antes, hay muchas investigaciones desde la perspectiva psicológica sobre
diferentes tradiciones religiosas y sobre sus prácticas, ¿eh? Ya bien sea el yoga, la meditación, quizás últimamente el mindfulness, porque es una técnica aún más intrincada en la psicología, pero en muchas de las subdisciplinas de la psicología ya desde hace unos 30 años hay un interés bastante creciente sobre el tema. Pese a ello, hay muchas dificultades para el estudio desde la perspectiva psicológica de la espiritualidad. El primero es que no hay, ¿no? O resulta difícil para la psicología hablar de una espiritualidad, ¿no? Porque hay diferentes manifestaciones de la espiritualidad en el tiempo, en el espacio, en la historia, en el mundo, entendidas de muchas diversas maneras, y por lo tanto cada vez que alguien escribe un artículo en psicología sobre espiritualidad se ve con la obligación de definir muy bien el concepto, puesto que tiene tantas manifestaciones, ¿no? Que a la psicología le es difícil trabajar con él, ¿no? Pero este aspecto no solamente pasa con la espiritualidad, que parecería un concepto más alejado de la psicología, sino que pasa exactamente igual con la creatividad, ¿no? Cada vez que alguien desde el mundo de la psicología intenta hacer una investigación sobre creatividad, se ve con la obligación de poder definir qué va a entender por creatividad, ya que las definiciones y las diferentes aproximaciones son enormes. Después tenemos una segunda dificultad, que es metodológica. Y la dificultad metodológica es que la psicología básicamente, cuando hace investigación, necesita alguna herramienta, ¿no? Y aparte de la observación, la herramienta más útil en psicología suele ser la psicometría, ¿no? Lo que, para entendernos, serían los tests, las pruebas objetivas, las pruebas que permiten detectar, ¿no? Tanto espiritualidad como creatividad. Y alguien diría, pues bueno, claro, es lógico que la psicología tenga dificultades para hacer una prueba que mida esto de la espiritualidad, ¿no? Porque no le es un concepto afín. Pero el concepto de creatividad, que es muy afín, genera las mismas dificultades, ¿no? A corte de ejemplo, una de las dificultades más divertidas es cuando uno se plantea la posibilidad de hacer un test sobre creatividad. Los tests se basan en que hay una pregunta, una respuesta y una escala. Hay unos ítems que permiten valorar una respuesta. Esto, que cuando trata sobre habilidades matemáticas, por ejemplo, es obvio y no hay ninguna dificultad, cuando hablas de creatividad genera un problema intrínseco gravísimo. Y es que, ¿cuál será la respuesta más creativa? Aquella respuesta menos esperada. Si es una respuesta no esperada, ¿cómo podremos definir ítems que nos permitan valorar esta respuesta si por definición no la esperaremos, ¿no? En el momento que el sujeto de una respuesta que nosotros tengamos codificada dejará de ser creativa, porque será una respuesta que ya hemos pensado antes, ¿no? Y esto crea una tautología complicadísima que siempre atenaza todas las pruebas de creatividad, ¿no? Al igual con espiritualidad, porque todo lo que pruebas que tienen que ver con las prácticas espirituales, etcétera, pues todas estas son sencillas, pero cuando realmente quieres diferenciar a alguien que ha hecho un cultivo espiritual de alguien que no lo ha hecho, esto es complicadísimo, ¿no? Complejísimo. Haremos ver que todos estos problemas los tenemos más o menos resueltos y vamos a intentar ver cuál creo que es una de las aproximaciones que últimamente está haciendo la psicología, la espiritualidad, que nos da más juego. No que sea más verdad, no que sea más interesante, sino simplemente que nos permite un marco teórico que es más útil para abordar la proximidad, para abordar cómo la espiritualidad puede ser una técnica de apoyo, una técnica de desarrollo de la creatividad. Lo que nos ayuda más es entender la espiritualidad como una capacidad, ¿no? Como una inteligencia, como algo intrínseco a la psique humana, ¿no? Por decirlo de esta manera. La historia de la psicología en sus aproximaciones a la espiritualidad ha sido muy diversa, ¿eh? Desde el primer intento, que sobre todo estaba interesado sobre los aspectos psicopatológicos de la religión, es decir, cómo la religión podía
sustentar, expresar, manifestar la psicopatología. Desde aquí hubo un momento intermedio en que hubo un interés por ver objetivar, que es esto de la espiritualidad. Vamos a hacer un estudio más empírico. Posteriormente, una segunda fase de reacción contra, o de contra, no diré la palabra contra, como de ampliación de esta primera visión más psicopatológica a una visión más de la espiritualidad como una herramienta de ayuda al desarrollo de la persona y por lo tanto qué había en la espiritualidad que podía ayudar al desarrollo sano, adecuado de la persona. Todo esto durante mucho tiempo llega hasta la psicología transpersonal, que esto lo lleva más allá, pero lo que nos interesa a nosotros sería la propuesta de Zohar y Gardner, que le pone algún pero, sobre ver la espiritualidad como una inteligencia, poder hablar de inteligencias espirituales. Y entonces, solamente para colocarnos algo que decir sobre la inteligencia. Primero es que supongo que no conocéis la definición clásica de la psicología sobre la inteligencia, que demuestra, a veces hago bromas sobre mi disciplina, lo mucho que sabemos sobre el tema, y es que la primera definición clásica de inteligencia es que la inteligencia es aquello que miden los test de inteligencia. Parece mentira, pero esta es la primera definición publicada sobre inteligencia y de hecho seguramente es una de las más verdaderas porque no explica qué es la inteligencia, sino que explica qué es lo que miden los test de inteligencia. Por lo tanto, en realidad ahora estamos hablando que la inteligencia es la capacidad de identificar problemas, adquirir, utilizar o generar conocimiento para resolver estos problemas de manera eficaz. Sabemos que no todas las personas tienen la misma capacidad, por lo tanto que es una capacidad que tiene una distribución normal. Hay personas con mucha capacidad y con menos, y además hay diferentes áreas. Hay personas que pueden ser muy inteligentes en un área y poco inteligentes en otras. Hay gente que sabe leer mapas y hay gente que sabe leer libros y hay gente que es capaz de escribirlos, y esto requiere de inteligencias diferentes. Cuando decimos inteligencias diferentes no estamos diciendo que sean cosas diferentes, estamos diciendo que son diferentes puntos de vista, diferentes competencias, diferentes constructos, pero por lo tanto no estamos hablando de inteligencias, sino que estamos diferenciando diferentes subhabilidades dentro de la inteligencia. Bueno, aunque siempre tenemos que tener en cuenta que cualquier teoría sobre la inteligencia tiene también en su fondo aspectos filosóficos, ideológicos e incluso políticos, pero que no entraremos. Ha evolucionado la teoría de la inteligencia. Primero pensábamos que tenía dos fases, una más innata y otra más adquirida. No entraremos más. Uno nacía con una inteligencia y después, dependiendo del uso que hacía él, esta inteligencia aumentaba, disminuía, que era igual. Después empezamos a pensar que una cosa era la inteligencia en abstracto y otra era la inteligencia en cada una de las disciplinas, es decir, cómo alguien la enfocaba en aquella disciplina. Después empezamos a ver que había una inteligencia verbal, una manipulativa, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, y por eso nos explicábamos o entendíamos que había gente que era muy buena en letras y gente que era muy buena en ciencias, y que esto podía ser porque los circuitos neurales no fueran exactamente lo mismo y por lo tanto hubieran diferentes clasificación. Y finalmente Gardner, finalmente no es verdad porque hay teorías posteriores, pero propone estas 8 inteligencias, que primero son 7 y después amplía 8 y se están ampliando continuamente. ¿Por qué se amplían continuamente? Porque Gardner lo que propone son diferentes exigencias para que una capacidad sea considerada una inteligencia. ¿Cuáles son estos requisitos y por qué somos muchos los que, o al menos unos cuantos, lo que pensamos que la espiritualidad puede ser considerada una inteligencia? Primero es la posibilidad de identificar operaciones, es decir, aspectos de esta inteligencia, capacidades
competencias que supone esta inteligencia, y son varios los autores que se dedican a identificarlas, ¿no? Y sabemos que la experiencia de diferentes estados de conciencia, la experiencia de sentido, la experiencia de trascendencia, la experiencia de paz interior, de libertad interior, podrían ser algunas de estas operaciones. Otra cosa que nos hace pensar que es una inteligencia es que este fenómeno se da a lo largo del tiempo y del espacio de toda la humanidad, ¿no? Esto es otra característica que propone Gardner y que claramente la espiritualidad lo cumple. La siguiente sería la existencia de un patrón de desarrollo, es decir, no esperamos que un niño de 2 años sepa hacer raíces cuadradas. Esto viene después de aprender a sumar, después de aprender a multiplicar. También podemos identificar en el desarrollo diferentes patrones de la espiritualidad, y en esto tenemos muchas investigaciones, sobre todo del ámbito más europeo, ¿no? Y menos sobre el ámbito más oriental. También tenemos un elemento muy interesante que es el hecho de que la espiritualidad es potencialmente dañada por daño cerebral, es decir, que sabemos que hay fenómenos trombóticos que generan experiencias, ¿no? Espirituales, y que la gente identifica como experiencias espirituales, que podemos provocar experiencias espirituales o que la gente identifica como espirituales a través de psicofarmacología. A la vez que tenemos personas especialmente capaces y personas poco capaces espiritualmente. Es decir, tendríamos gente que resulta brillante en esta inteligencia, mientras que hay gente que es menos brillante. Además, sabemos que se puede codificar simbólicamente sin ninguna duda y que tenemos muchas investigaciones empíricas al respecto y suficiente soporte psicométrico dentro de las dificultades que decía antes de la psicometría, pero que son comunes con muchos otros ámbitos. Por eso creemos que considerar la espiritualidad como una inteligencia nos permite entender que hay esta distribución normal en la población, ¿no? Por lo tanto, que además de ser una distribución normal, como todas las inteligencias, es cultivable, ¿no? Se puede educar, se puede trabajar y conocemos métodos que ayudan, ¿no? a su desarrollo, y además sabemos cómo este desarrollo será a lo largo de la vida y sabemos cómo puede ser el desarrollo dentro de una persona que empieza, ¿no? a hacer un cierto cultivo espiritual, que podemos medirla, tenemos herramientas aunque sean precarias, y que además supone tener la idea de que, como todas inteligencias, la espiritualidad tiene como finalidad abordar problemas, ¿no? Es una estrategia, una herramienta que la humanidad utiliza para resolver problemas que se encuentran en su vida diaria, o al menos intentar dar una respuesta. Por lo tanto, sabemos que la espiritualidad, que se puede cultivar, tiene técnicas conocidas, practicadas durante milenios, que además conocemos y hemos explorado durante muchos años, ¿no? Con la cual cosa, cada una de las prácticas, ¿no? Cada uno de los grupos religiosos conoce estas prácticas, las ha utilizado y sabe, ¿no? que funcionan razonablemente bien, ya que lleva en algunos casos milenios, en algunos casos muchos milenios, utilizándola. Vamos ahora nos olvidamos un poco de la espiritualidad vista como capacidad, como inteligencia, y vamos a intentarnos ahora ir al otro, ¿no? Al otro lado de la ecuación que os proponía, y nos centramos en la creatividad. Nos parece que, dada la situación de la nuestra sociedad actual, lo que tenemos que intentar es ver cómo pasamos de la creatividad vista como el don, ¿no? del genio al hecho de un trabajo creativo. Es curioso el origen etimológico de la palabra creatividad, que está relacionado con Kerr, que
tiene que ver con el cereal, con el cultivo del cereal, que seguramente es uno de los primeros actos creativos de la humanidad, que es el hecho de ver, ¿no?, que podemos cultivar cereales. Y de hecho siempre ha estado relacionada con la divinidad, ¿no? Siempre se ha pensado que la creatividad es algo propio de la divinidad, ¿no? De hecho, el hecho de crear, ¿no?, y más en nuestra tradición, es algo muy centrado, ¿no?, en una capacidad divina, ¿no? Y por lo tanto, nunca a lo largo de la humanidad hemos tenido la impresión de que la creatividad fuera algo a educar, que fuera algo a cultivar, que fuera algo en que la escuela, en que los adultos, en que los expertos pudieran ayudar a los que se están iniciando, a los más pequeños, a desarrollarla, ¿no?, como una capacidad propia, no como un don que aparece inmerecidamente, sino como algo que podemos trabajar. Fijaros en la definición de creatividad, que es la capacidad humana de detectar, ser sensible a los problemas y a las lagunas de información, generando hipótesis, propuestas diferentes, nuevas, de calidad, para resolver estos problemas de una forma relevante para el entorno, ¿no? De hecho, si la comparáis con la definición de inteligencia, veréis que son primas hermanas, ¿no? Están tremendamente relacionadas. Quizás uno de los elementos más interesantes de la comparación de las dos definiciones es esta sensibilidad a los problemas, a las lagunas, ¿no? Esta sería una de las diferencias. La segunda diferencia es que mientras que la propuesta de inteligencia nos dice solucionar problemas, aquí no nos dice solucionar el problema, nos habla de hipótesis, propuestas, y además nos habla de que sean diferentes y variadas. Y el tercer elemento interesante es de forma relevante para el entorno, porque la creatividad tenemos la impresión de que siempre tiene que haber un tercero que la juzgue y que la da, ¿no?, como propuesta realmente creativa. ¿Cómo hemos estudiado desde la psicología la creatividad? Pues básicamente se ha hecho a partir de un enfoque divertido, que es el enfoque de las 4 P's, ¿no?, que sería: ¿qué es la persona creativa? ¿Qué es el proceso creativo? ¿Qué es el producto creativo? ¿Y qué condiciones permiten la creatividad?, ¿no? Y estas son las 4, ¿no?, áreas, las 4 focos que ha puesto la psicología, no solo la psicología, también la pedagogía, también la antropología, para poder entender qué es la creatividad. Yo me voy a centrar sobre todo en el tema de la persona creativa, pese a que todos ellos tienen su interés, ¿eh? Del proceso creativo tiene un gran interés porque incluso utiliza terminología la psicología para hablar del proceso creativo, utiliza un término que solamente puede provenir de las tradiciones religiosas, y habla de la iluminación, ¿no? Todos los estudios sobre procesos creativos empiezan diciendo que hay una primera fase de incubación, ¿no?, y después de esta fase de incubación hay una fase de latencia, y después de esta fase de latencia hay una fase de iluminación, y después vienen las fases de comprobación, etcétera, etcétera, ¿eh? Y bueno, a los que conocéis, ¿no?, procesos místicos, veréis que este proceso, estos nombres, nos dan un regusto y nos recuerdan a procesos más propios de la espiritualidad, ¿eh? Después resulta muy interesante cómo valoraremos qué es un producto creativo, cómo podemos diferenciar un producto realmente creativo de uno no creativo, ¿no? Y aquí está muy implicada la filosofía y la sociología y la antropología. Y sí que sabemos cuáles son los entornos que permiten la creatividad y los que no, ¿no? Sabemos que todos los entornos flexibles que potencien la capacidad del error, ¿no?, son los
que más estimulan la creatividad. Aquellos entornos que son más punitivos y que penalizan más el error son los que menos la promueven. ¿Cómo son las personas creativas? Bueno, pues la psicología, cuando se ha preocupado de las personas creativas, lo ha hecho de diferentes maneras y siempre ha intentado buscar grandes creadores, y analizar grandes creativos. Por lo tanto, sabemos que solamente habemos analizado creadores, personas creativas que hayan tenido reconocimiento, porque si no tienen el reconocimiento social, no los vamos a identificar como creativos y no los vamos a ir a buscar, ¿no? Y este es uno de los problemas del estudio psicológico sobre la creatividad, que tiene un primer sesgo, que es que cuando vamos a buscar gente creativa, buscamos gente que la sociedad nos dice que lo es. Finalmente, la psicología ha intentado generar diferentes programas, pero vamos a qué es, ¿no?, la persona creativa. ¿Cuáles son, ¿no?, estos rasgos? Lo primero que sabemos es que la inteligencia es necesaria, pero no suficiente para ser una persona creativa, ¿no? Es más, sabemos que a veces personas con alto rendimiento en los tests de inteligencia, ¿no?, porque siguiendo la broma de que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, cuando nos referimos a alguien como muy inteligente, en realidad lo que estamos diciendo es que tiene muy buenos resultados en las pruebas de inteligencia. Pues tener altísimos resultados en pruebas de inteligencia no siempre, ¿no?, genera personas creativas. A veces son las personas con resultados altos, pero no tan altos, los que suelen dar respuestas más creativas. Después sabemos que hay rasgos de personalidad, que es una variable también asociada, pero no determina la aparición de la creatividad. Sabemos que la motivación es otro elemento clave para que se puedan realizar actos creativos. Sabemos que el estilo cognitivo también es muy importante, es decir, las personas más rígidas tienen más dificultades en dar elementos creativos, las personas más ritualísticas, rutinarias, tienen menos capacidad, las personas más flexibles tienen más posibilidad. Es necesario un aspecto previo de conocimiento sobre el tema. Para poder dar una respuesta creativa a un problema hay que tener conocimientos de aquel ámbito, de aquel tema, porque si no, no es suficiente. Y también sabemos que el entorno es necesario, pero no suficiente. Incluso sabemos que en personas altamente creativas, ni un entorno hostil suele pararlas, ¿no? En realidad, lo que creemos es que es la combinación de todos estos elementos los que realmente hace una persona creativa, ¿no? Por lo tanto, tanto la inteligencia, las variables de personalidad, la motivación, el estilo cognitivo, los conocimientos previos y el entorno, estos 6 ámbitos son necesarios para que una persona pueda dar una respuesta creativa. Enseguida que alguno de estos elementos falla, la posibilidad de tener, ¿no?, respuestas creativas automáticamente desciende. ¿Y cuáles son las características de estas personas creativas? Fijaros, porque después retornaremos al final a esta diapositiva. Primera, sensibilidad ante los problemas. Lo que hace una persona creativa es detectar los problemas, sentirse atraído hacia ellos. Es decir, delante de una teoría no se siente atraído por la robustez de la misma, sino que rápidamente dice, ostras, pero esto no explica esto, ¿no? Siempre es especialmente sensible a detectar estos huecos, estas fallas de información. La fluidez ideacional, que quiere decir la capacidad de tener muchas ideas diferentes, no solo una. Por lo tanto, esto tiene que ver al no aferrarse a una idea, sino rápidamente que uno encuentra una idea, separarse de ella, alejarse de ella para poder abrazar nuevas ideas. Flexibilidad en la adaptación, es decir, entender que una misma cosa se puede realizar de diferentes maneras, ¿no?, diferentes aproximaciones a la realidad. La originalidad, por supuesto. La capacidad de síntesis entre los opuestos. Ver que entre los opuestos, entre dos ideas muy diversas, siempre hay una posibilidad de síntesis y siempre hay elementos que están conectando
estos dos opuestos, y sería la capacidad de mirar a derecha y izquierda a la vez, de no tener que mirar siempre a la derecha o no tener que mirar a la izquierda perdiendo el otro foco. La capacidad de análisis y además que este análisis sea una capacidad de redefinición y reorganización, es decir, aquellas personas que delante de un estímulo, delante de una realidad, son capaces de no quedarse mirando desde el mismo punto de vista, sino de darle vueltas y poder tener diferentes miradas a aquella misma realidad. La capacidad de asimilar datos complejos, muchos datos complejos relacionados, la capacidad de visualizar, es decir, de ver sus ideas no solamente de manera intelectual, sino incluso de manera visual, física, de ser capaces de ir más allá de lo que se está viendo y a la vez ser capaz de evaluar sus propias ideas, ¿no? Es decir, de mirar hacia afuera y mirar hacia dentro simultáneamente. Desde esta perspectiva, la creatividad es una capacidad que se puede trabajar y potenciar, ¿no? Y que la sociedad actual requiere de establecer herramientas de un cultivo de una formación universal en creatividad para toda la población. ¿Cómo la espiritualidad y la creatividad se pueden unir, pueden ser elementos interrelacionados? Pues lo primero es, de todas las aproximaciones al momento creativo, que he dicho que lo dejaba para después del procedimiento, ¿no? Goleman hace muy poquito describe diferentes fases, ¿no?, que ayudan a la creatividad. Y las propuestas, los nombres que utiliza son los nombres que utiliza Goleman, ¿no? No están sacados de ningún otro sitio, son de un tratado sobre psicología de la creatividad y habla cómo tiene que ser, ¿no?, la mente, la idea de alguien que está intentando hacer un producto creativo, ¿no? Y lo primero que dice es, lo primero que se necesita es el fluir, el momento en blanco. Y uno dice, ostras, esta terminología es peculiar para la psicología, ¿eh? Dice, ¿y cómo se identifica este momento del fluir, del momento en blanco? Dice, pues es en aquel momento en que la persona está absolutamente identificada con la tarea, ¿no?, en la que no hay diferencia entre él y la tarea que está realizando, ¿no?, que esta tarea, el propósito que tiene, lo está ocupando todo, ¿no? De hecho, lo está ocupando directamente a él. Segunda fase, dice, pues hay un momento que es necesario, que es el momento de la no mente, dice Goleman. ¿Qué es este momento de la mente? Pues el momento de la no mente es aquel de que la gran concentración que tiene la persona sobre la tarea hace que todos los otros pensamientos perturbadores que podrían aparecer desaparezcan, ¿no? Pero es que esta gran concentración no propone él como nombre la hipermente o la hiperatención. Podría proponer este nombre. Y no. El nombre que propone es la no mente, identificando esta gran concentración con una ausencia, ¿no?, de mente. Lo siguiente que propone es la mente como agua, ¿no? El agua que no tiene forma, que coge la forma del recipiente que utiliza, una imagen que hace servir mucho María Curbí. Pues Goleman propone la mente como agua como un elemento, ¿no?, de máxima capacidad de flexibilidad, de adaptación, ¿no? Es decir, la mente que no piensa de una determinada manera, sino que se deja llevar, ¿no? Y él también propone un siguiente paso, que es la mente del niño, es decir, abierta y sin autolimitaciones. Es aquel, recordáis que decíamos antes que necesitábamos al menos unos elementos de conocimientos previos, ¿no?, para poder ser creativos en un ámbito. Pues Goleman lo que propone aquí es que estos conocimientos previos, cuando uno los tiene, para hacer algo realmente creativo, los tiene que olvidar, ¿no?, o al menos los tiene que colocar en suspenso, porque si no, la potencia de estos conocimientos previos impide la generación de nuevo conocimiento. ¿Cuáles son
elementos del cultivo espiritual que desde esta perspectiva da la impresión de que podrían ayudar a la creatividad. Pues todos sabemos que las técnicas de cultivo espiritual tienen una gran capacidad de mejorar la capacidad de atención y de focalización de la capacidad de atención, ¿no? Que iría en la línea, ¿no?, de la identificación con la tarea, de apartar los pensamientos perturbadores que distraen, ¿no?, del proceso creativo. La concentración, la contemplación desego-centrada, es decir, el hecho de dejar, ¿no?, el ego, de dejar la propia mente apartada, de dejar aquello que uno ya sabe apartado, ¿no? Y sabemos, además hay muchas investigaciones empíricas que así lo demuestran, que el cultivo de la espiritualidad, uno de los aspectos que llega consecuentemente es la flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad, ¿no?, de pensar de diferentes maneras y con diferentes aproximaciones. No quería dejar de citar que además tenemos, ¿no?, varias investigaciones ya realizadas sobre sobre este tema que parecen bastante prometedoras. Primero, un metaanálisis que, por si alguien no lo conoce, es una técnica que lo que realiza es un análisis de diferentes investigaciones, ¿eh? Es decir, es utilizar diferentes investigaciones empíricas como si fueran una sola investigación empírica y por lo tanto sumar las muestras y sumar los efectos y por lo tanto es un nivel de exigencia más alto que lo que sería un estudio experimental que muestra la relación entre la meditación y la creatividad, una técnica meditativa. Sabemos todas las controversias respecto a la inteligencia espiritual, que yo os he dicho aquí que a mí me parecía que era una herramienta útil pensarla así, pese a que muchos otros autores piensan lo contrario, y entonces esta controversia está generando una riqueza bibliográfica y académica interesante que a la larga yo creo que nos va a aportar elementos interesantes de reflexión. Las diferentes investigaciones sobre la espiritualidad y flexibilidad cognitiva y tal como decía Vigila anteriormente, mi tesis doctoral también va en esta línea y también una investigación que realicé sobre autobiografías de místicos que también nos aporta algún elemento en esta línea. ¿Cuáles son las líneas de investigación que estamos realizando ahora y que parecen más prometedoras? Todo el tema de mindfulness y creatividad se está generando mucha bibliografía, entre otras cosas. También es especialmente interesante porque en Europa y en Estados Unidos, no sé si en Sudamérica, se está introduciendo el mindfulness como una técnica relativamente frecuente en diferentes escuelas primarias y en escuelas secundarias, por lo que supone de desconfesionalidad, ¿no?, respecto a una técnica, ¿no?, y por lo tanto muchas escuelas que tendrían dificultad, ¿no?, por su laicidad a afrontar una técnica más vinculada con una determinada tradición religiosa, se sienten más cómodos con esta técnica y por lo tanto están empezando a haber bastantes investigaciones sobre este tema. Y después otro aspecto en el que estamos avanzando es en la posibilidad de lo que los psicólogos decimos manualizar una técnica, ¿no? Es decir, para poder investigar si el uso de una técnica realmente tiene los efectos esperados, tenemos que manualizar un poco esta técnica para que todo el mundo que diga es que estoy enseñando a meditar, sepamos que aquello que está haciendo es similar a lo que hace el otro centro que también está enseñando a meditar. Para asegurarnos que una técnica tiene un efecto, tenemos que asegurarnos que todos los practicantes de aquella técnica lo hagan de una manera similar, ¿no? Esto quiere decir manualizar y en esto estamos haciendo bastantes avances para intentar conseguir que cuando aplicamos una técnica, cuando enseñamos a alguien a meditar para después ver si esta meditación ha tenido algún efecto o no en su creatividad, hablemos de lo mismo. ¿Qué dificultades tenemos
para hacer investigaciones empíricas que funcionen? Pues sobre todo la dificultad que tenemos es la elección de la muestra, ¿no? Es decir, cómo aseguramos que aquellas personas que están haciendo un trabajo espiritual realmente lo están haciendo, cómo sabemos qué nivel de profundidad tienen ese trabajo espiritual, ¿no? Las personas que hacen un trabajo espiritual tienen resultados más creativos. ¿Cuánto tiempo requiere este trabajo espiritual? Claro, el trabajo espiritual no se consigue en 2 meses, ¿no? Por lo tanto, cualquier investigación se alarga mucho en el tiempo y esto es otra de las dificultades que tenemos. De hecho, como antes os decía que íbamos a volver a esta diapositiva, si pensáis, ¿no?, en las aportaciones de muchos místicos respecto a sus propias, ¿no?, tradiciones religiosas y que han supuesto muchos de los místicos para su propia tradición, veréis que muchos de ellos están relacionados con estos elementos, ¿no? Los grandes místicos suelen ser personas que tienen altas capacidades de adaptación, que son originales en sus propuestas, que son capaces de sintetizar los puestos, que son capaces de hacer una redefinición, reorganización, revisión de las propuestas de su tradición para ir más allá. Y veo que nos quedan 5 minutitos y que no habéis hecho ninguna pregunta durante toda mi exposición, que esto quiere decir o que me he explicado muy mal o que es muy poco interesante. y os dejo por si queréis comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta. Bueno, yo que me ha parecido como, igual también desde mi ignorancia, ¿no? Como que, claro, que como se pone una serie de cualidades, pero claro, yo que estaba también pensando en la creatividad como lo típico en la pintura, o yo he tenido acceso al mundo de los títeres y así, me estaba intentando imaginar cómo era yo o cómo son otras personas que he conocido y decía, a lo mejor no son este perfil así como tan abiertos de mente en algunos aspectos, en otros sí, pero el caso es que luego tienen recursos para su arte, ¿no? Para lo que están haciendo. Entonces, no sé, bueno, he entrado un poquito en conflicto así de conceptos, de cosas, pero bueno, para pensar y luego sobre espiritualidad también, claro, decía, claro, en unos ámbitos requiere de la fe y ahí como que no aparecía, ¿no? Pero en otros no, en mindfulness, en el budismo no, y bueno, así un poco como que lo que decías, que en psicología igual va diferente. Vale, ¿qué nos pasa en la psicología, ¿no? En la psicología, cuando nos aproximamos a la espiritualidad, ¿no?, tenemos los límites de nuestra disciplina, ¿no? Cada disciplina, yo a veces explico o me explico a mí mismo que es como un candil entrando en una cueva, ¿no? El candil que entra en una cueva puede iluminar una faceta de aquella cueva, ¿no? Un candil no puede iluminar toda la cueva, ¿no? La psicología no puede iluminar toda la cueva de la espiritualidad, solamente puede iluminar un trocito, ¿no? Y la fe está fuera de lo que pueda bastar la psicología, ¿no?, como candil, ¿no? No pertenece a su ámbito de investigación, ¿no? Y por lo tanto, lo único que puede estudiar la psicología en realidad no es la espiritualidad, ¿no? En realidad es la persona espiritual, ¿no? Porque la psicología estudia personas, ¿no? Por lo tanto, esta es nuestra limitación, ¿no? Y la psicología tiene este límite en la espiritualidad, no puede ir más allá, ¿no? De hecho, la psicología no puede ni estudiar la historia de la espiritualidad, ¿no?, porque no forma parte de su ámbito. Su ámbito es la persona, ¿no? Y solamente puede estudiar la persona que tiene delante, ¿no? Aquella que no tiene delante no la puede
no la puede estudiar, ¿no? Por lo tanto, somos una disciplina bastante limitada, ¿no?, con estos aspectos. Hay otras disciplinas que pueden ayudar a entender la espiritualidad desde otros candiles y algunos de ellos iluminan más que la psicología, ¿no? El nuestro solamente ilumina esta faceta. Respecto a la creatividad, me parece muy interesante lo que aportas, porque en realidad yo he estado hablando de creatividad como si fuera un factor universal de la persona, ¿no? Y muchas veces la creatividad no se da en todos los ámbitos de la persona, ¿no?, sino que se da en algunos ámbitos, ¿no?, en algunos ámbitos concretos, ¿no? Hay profesionales muy creativos en su espacio profesional, ¿no?, pero muy poco creativos en su vida diaria, ¿no?, que necesitan de rutinas, patrones, etcétera, etcétera, ¿no?, que pueden ser muy creativos porque en su ámbito laboral recordáis que hace falta un entorno que también que potencie la creatividad, ¿no? Si su ámbito laboral potencia la creatividad, aquí será más creativos, mientras que si está en otro ambiente en el cual no se potencia la creatividad, podría ser que esa misma persona en ese ambiente dejara de ser creativa, ¿no? Por lo tanto, no solamente existen personas creativas, sino que esta persona creativa requiere de todo un elemento, requiere de motivación, requiere de un entorno que lo potencie, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se tienen que dar todos los factores. Pese a que sí que también hay personas que son creativas en muchos de sus ámbitos. Pero no es nada extraño que una persona solamente sea creativa en una faceta de su vida. No sé si respondo Sí, muy las bien. dos preguntas que formulabas. Sí, sí, sí. Sofía, no tienes puesto el micrófono. No, aquí. Perdona. Que me ha gustado mucho tanto la pregunta como la explicación y no sé si podríamos decir que todas las personas somos, la creatividad sería como una cualidad que podemos tener en mayor o menor grado y luego existen los genios. Por tanto, sería que un genio sería la creatividad, lo que un santo sería la espiritualidad. Vale. Voy a explicar esto porque me parece muy interesante, porque tanto la espiritualidad y la creatividad están vinculadas a otro terreno que también es muy interesante, sobre el cual tenemos bastante confusión, ¿no? Perdón un momento, es que me tengo que marchar, entonces es más dar las gracias. Vale, perfecto. Salir de la De nada. Perfecto, pues muchas gracias por participar. Venga, adiós, buenas tardes. Adiós. Que es un hábito que me parece interesantísimo y sobre el cual circula muchas fake news, por decirlo de alguna manera, que es el terreno de las altas capacidades. Cuando hablamos de inteligencia y creatividad nos vamos rápidamente a este terreno. Entonces, la psicología diferencia diferentes perfiles y es muy interesante tenernos en la cabeza, ¿no? Tendríamos la persona que consideraríamos genio, ¿no? Si recordáis que hemos hablado de diferentes inteligencias, ¿sí? El genio sería una persona tremendamente sobresaliente en una de estas capacidades, ¿no? En una de estas capacidades, pero solamente en esta, ¿no? Esta es la figura del genio clásico, ¿no? Del sabio loco, del genio despistado, de ponerle el nombre que queráis, ¿eh? Una persona que es tremendamente brillante en una área, en una faceta, en una capacidad, pero un desastre absoluto en todo lo otro, ¿eh? Un gran futbolista, pero que las cuentas de casa se las tiene que llevar cualquiera porque es incapaz y no hace ni una rueda de prensa porque es incapaz de hablar en público, ¿eh? Haciendo la broma, este es el clásico genio, ¿eh? Hay algunos genios que solamente tienen una sola capacidad, por decirlo, y después tenemos genios complejos, talentos complejos, que tienen diferentes habilidades, diferentes capacidades, diferentes inteligencias muy desarrolladas por encima de la media, ¿eh? Que serían los talentos. Por ejemplo, es habitual hablar del talento académico, que son aquellos chicos y chicas que todos hemos conocido como empollones, no sé si en Sudamérica también utilizáis este término, que son los que sacan grandes notas. Pero aparte de sacar grandes notas en
en sus estudios, nada más, ¿no? Pero en estos son brillantes. Ninguno de estos dos casos son personas de alto rendimiento, ¿no? Estas personas suelen ser muy brillantes en un aspecto de su vida, en dos aspectos de su vida, pero no en toda su vida. La gente realmente brillante, la gente realmente de altas capacidades, de alto rendimiento, que suelen ser las personas altamente creativas, son personas que tienen más alto que la media prácticamente todas las capacidades, ¿no? Y que además son muy creativas, ¿no? Estas personas son las que generalmente en su día a día tienen un mayor rendimiento, ¿eh? Son estas personas que quizás no son el número uno en nada, ¿no? Pero son personas que en su trabajo están súper bien valoradas, pero que además tienen amigos, que tienen una familia que funciona bien, que además cuando se les estropea la televisión encuentran la manera de resolverla, aunque no saben nada de informática, etc. ¿Sí? Estas son las personas que más nos interesan y que en realidad son socialmente más interesantes en esta sociedad de cambio constante, ¿no? Son estas personas que no hace falta que sean el número uno en nada, porque es que si son el número uno en una cosa, esta cosa puede cambiar de aquí 2 días, ¿no? o al día siguiente, ¿no? Por lo tanto, los genios eran muy útiles para la sociedad anterior, ¿eh? Eran muy útiles en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Ahí eran muy útiles porque se especializaban en un tema y este tema les duraba para toda su vida, ¿no? Y era el tema al que se iban a dedicar siempre, ¿no? Y con ser brillantes en este tema es suficiente. Actualmente esto ya no existe, ¿no? Necesitamos gente que sea muy buena en muchas cosas, porque van a ir cambiando continuamente. Y nuestra idea es quitemos la creatividad también del genio, ¿no? Y democraticémosla, ¿no? Y demos acceso a una gran parte de la humanidad a esta capacidad de creatividad y vamos a proponer que los sistemas educativos tengan en cuenta que la creatividad es algo que tienen que fomentar desde los 3 años, ¿no? De hecho, una de las cosas curiosas que pasan en la creatividad es como en el lenguaje. Seguro que todos sabéis que un niño de 8 o 9 meses es capaz de hacer muchos más sonidos, ¿no? vocales que cualquier adulto. De hecho, lo que hacemos al aprender un lenguaje no es añadir sonidos, sino es quitar sonidos, ¿no? Eliminar aquellos que no son propios de nuestra lengua, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es podar, ¿no? nuestras capacidades vocales. Todos los test de inteligencia demuestran que si pasas un test de inteligencia a un niño de 6 años, da mejores resultados que si lo pasas a uno de 12. Y la idea es que todo nuestro sistema educativo lo que hace es recortar, ¿no? a las capacidades creativas para amoldar a los chicos y a las chicas a las respuestas que creen que nosotros esperamos de ellos, ¿no? Y esto hace muy difícil que las escuelas hagan un cultivo sistemático de la creatividad, que es algo que necesitamos. Es decir, no es una elección ética o moral, o decir que es muy interesante esto, no, es que es una necesidad incluso económica, ¿no? que tenemos de potenciar la creatividad en nuestros chicos y chicas, ¿no? No sé si este silencio pide una participación, ¿no? Sí, porque si no el silencio parece como que puede ser mal interpretado. No, Bueno, los psicólogos aguantamos bien el silencio, nos preparamos para ello. Sí, yo me he sentido muy bien, sí, porque ha sido una excursión hacia afuera de mi campo normal, he sacado los pies de la alforja, es decir, ver un poco este lenguaje, sí, y toda esta bibliografía que espero que nos la puedas pasar o que podamos, ¿no? Imagino que muchos de esos libros serán muy interesantes y útiles o muy necesarios de leer, ¿no?
O sea que muy bien, no tengo nada en contra ni discrepo de nada. Quizá me ha parecido, pero esto no sé, a lo mejor es impresión mía, como que no lo has presentado mucho como una tesis, sino como una conversación Sí, amplia, ¿no? sí. Esta era mi Claro, intención. Sí, sí. por eso veo también que en el título falta un verbo, no hay verbo en el título, no solo es espiritualidad un factor impulsor. O sea, Sí. no es una tesis que la No, espiritualidad es un factor impulsor, porque si así fuese, yo hubiera echado en falta, pues eso, el mostrarlo, demostrarlo o poner esa relación. Bien como está, sin verbo, o bien yo lo hubiera puesto espiritualidad y creatividad. Has hablado de las dos cosas muy bien y están relacionadas. O sea que es que la tesis tampoco me parece ahora tan importante el decir que la espiritualidad es un factor de la creatividad, porque yo diría que también se puede decir lo contrario. No lo perfecto. contrario, sino lo recíproco. Exacto. La creatividad es un factor de espiritualidad también, ¿no? Esto, Fíjate que de hecho cuando has dicho la definición de creatividad, has llamado la atención y has dicho, dense cuenta o daos cuenta de que es una definición estructuralmente la misma que teníamos de inteligencia, sí. Porque el otro, sabes que la inteligencia no la pones en el título, pero has estado hablando mucho de la inteligencia, toda la primera parte, ¿no? sí. Bien, es una simpleza lo que digo del título, No, no, ¿no? no. Digo que me he No, sentido no, muy bien y no, no que te lo es, agradezco, sí, muy interesante. no es ninguna simpleza. Es uno de... dais en el clavo en dos temas muy interesantes. El primero es que yo lo primero que hago es colocar en mi campo de conocimiento la espiritualidad, ¿no? ¿Qué manera tengo de colocar en la espiritualidad en mi campo de conocimiento? Es hablar de ella como inteligencia, ¿no? Porque es una de las pocas maneras que tiene la psicología de hablar de la espiritualidad, ¿no? Sin perderse, ¿no? Sin perderse, porque le da muchas herramientas a la psicología para poderla abordar desde este campo, ¿no? Definir la espiritualidad como una inteligencia desde la psicología no agota la espiritualidad, ¿no? Es decir, uno debe ser consciente que no solamente, la espiritualidad no solamente es una inteligencia, como todo el mundo sabe, que la lengua no es solamente la inteligencia lingüística y que la literatura no es inteligencia lingüística, no se reduce a la inteligencia lingüística, ¿no? Y que la arquitectura no se reduce a la inteligencia lógico-espacial, ¿no? Va mucho más allá y la trasciende de una manera importante. Pero la psicología no puede hablar de lo bella que es una catedral, solamente puede hablar de los procesos cognitivos que han llevado a su construcción, ¿no? Porque es su ámbito de conocimiento. Y por lo tanto, la espiritualidad, la psicología, cuando tiene que conceptualizar la espiritualidad, la tiene que meter en uno de sus cajones, ¿no? Y cuando alguien mete algo en un cajón, quiere decir que lo está troceando, porque nada de esto cabe en ningún cajón, ¿no? Por lo tanto, lo que está haciendo es hacer una mala utilización, ¿no? de un término para que quepa dentro de su ámbito de estudio, ¿no? Por lo tanto, una buena observación. La segunda es que yo he insistido en decir, bueno, es que fijaros cómo muchos místicos en realidad han hecho un cultivo creativo, ¿no? de su propia espiritualidad, ¿no? Y entonces uno puede plantearse, pero entonces esto es porque eran místicos y han hecho este recorrido espiritual que han sido creativos, o resulta que los místicos que han tenido mayor peso en la historia de la humanidad son aquellos que han sido creativos, porque esto también sería lógico pensarlo. ¿Cuáles son los matemáticos que han tenido más peso a lo largo de la historia de la humanidad? Aquellos matemáticos que han sido creativos y han sabido dar una nueva mirada de la creatividad, de su disciplina, porque los que han hecho han sido magníficos matemáticos, pero no han hecho ninguna aportación creativa, bueno, pues han dejado de estar en los libros de historia, porque no han hecho nada para permanecer en ellos. Es posible que
las personas que tenemos noticia de ellas a lo largo de la historia de la espiritualidad hayan sido igualmente aquellos que han sido más creativos, ¿no? Por ejemplo, otro problema que tenemos cuando hacemos investigaciones en psicología sobre espiritualidad es diferenciar aquello que tiene que ver con la espiritualidad de aquello que tiene que ver con el rito, el dogma y la práctica de la espiritualidad, ¿no? Y esto es muy difícil. Y entonces dices, bueno, pues vamos a buscar muestras, ¿no?, en las que el rito, la práctica y el dogma no tenga tanto peso y que tenga más peso lo que sería menos rito, ¿no?, que muchas veces se identifica con la espiritualidad, ¿no? Claro, pero es que entonces te puedes que encontrar allí que estos sujetos ya son los más creativos, son aquellos que escogen una práctica de la espiritualidad menos ligada, ¿no?, al dogma, menos ligada a la rutina y más ligada a la vivencia individual y por lo tanto más creativa, ¿no? Por lo tanto, saber si la espiritualidad es causa de la creatividad o la creatividad también está actuando como causa de la espiritualidad es arduo complejo. Solamente hay una manera de hacer esto, ¿no?, que es a través de lo que decía yo, la manualización, que es decir, cogemos dos grupos, en uno le aplicamos un programa de creatividad que no tenga nada que ver con espiritualidad, puramente convencional, puramente cognitivo. Al otro le aplicamos un programa de desarrollo de la creatividad que tenga que ver con lo espiritual y después valoramos resultados. Pero aún nos encontramos muy lejos de poder hacer esto. ¿Por qué? Porque no tenemos convenientemente manualizadas las técnicas espirituales que podríamos utilizar en este ensayo con grupo control, por decirlo de alguna manera, que sería la única manera realmente de establecer una relación causa-efecto sobre espiritualidad y creatividad, ¿no?, que en realidad sería lo que desearíamos llegar cuando tengamos suficiente elementos empíricos y teóricos para poderlo hacer, si es que algún día lo podemos hacer. No veo ninguna ventana. No sé si en las otras ventanas han levantado la mano alguna persona. No, creo que no lo sé. Yo quería preguntarte si el libro este que has escrito de autobiografías místicos, de los místicos, sí se puede conseguir, si lo tienes publicado. Esto es una investigación que está publicada en una revista norteamericana de psicología transpersonal, el Journal of Transpersonal Psychology. En inglés. La verdad es que yo creo que la revista edita las dos lenguas. Si no, me lo podéis pedir porque yo tengo la versión en catalán, creo. Que Perfecto. tengo una versión en catalán. Vale. Pero creo que la revista editó bilingüe, lo que no sé si desde internet estará accesible las dos lenguas. Perfecto, gracias. Esta revisión es un análisis textual de unas autobiografías místicas presentadas en un congreso, ¿no? En un congreso se invitaron a diferentes personas vivas a que presentaran, ¿no?, a su recorrido espiritual y que escribieran ellos mismos una autobiografía, y es un análisis sobre lo que ellos dicen, ¿no?, respecto a su experiencia espiritual. En el artículo también explica que esto tiene una dificultad previa, ¿no?, y es que estos son personas identificadas, ¿no?, por nombre y apellido, que salen en el artículo y ¿no?, y que exponen públicamente su experiencia, cosa que a lo mejor sería diferente si esta autobiografía la hubieran escrito de manera anónima sin tenerla que presentar a un congreso, ¿no? Por lo tanto, no sabemos si es bien lo mismo que dirían, ¿no?, en una entrevista con anonimato asegurado, porque la exposición a un congreso todos sabemos que tiene sus normas propias, por decirlo de una manera, y que es posible que lo que allí explicaron fuera algo diferente de lo que explicarían en la intimidad, pero no lo sabemos, ¿eh? Por lo tanto, esta es una limitación de esta investigación. Vale, pues si no hay más preguntas. Os quedan 10 minutos de sesión, de sala. O sea, os podéis aprovechar o ya...
Bueno, pues entonces yo digo una cosa así. Otra cosa que he visto después, vamos, que pensando un poco más, veo como que he sentido que no tiene mayor importancia porque es natural y en todos lo sentimos de alguna manera, ¿no? Sería un poco un cierto, no sé cómo decirlo, lo que has dicho varias veces, Óscar, de que la psicología no puede llegar a, porque cada uno es un candil que, ¿no? Y que los campos y las competencias de cada disciplina. Yo creo que hoy día, por lo menos en este campo de la espiritualidad, de la más avanzada, claro está, no en la espiritualidad clásica, ni en las clásicas, ni en la de los maestros de sabiduría, sino en la espiritualidad más de una nueva forma de entenderla. Cada vez más las cosas están más difusas, no confusas, sino difusas, ¿no? Y entremezcladas. Igual que decimos en ecología, que todo está en relación con todo y no hay nada separado, y aquí es igual, ¿no? La psicología es espiritualidad y la espiritualidad es psicología y la creatividad es espiritualidad y es psicología, y las tres son inteligencia. Yo ya no, yo me siento un poco, iba a decir más allá, pero parece feo, quiero decir, fuera, a mí o sea, más fuera de ese campo, de esos compartimentos estancos, ¿no? Claro que la psicología puede estudiar, y de hecho lo estudia y cada vez más, ¿no? Porque la espiritualidad es una realidad psicológica. Sí, Entonces, indudable. la realidad, la espiritualidad al final es la psicología de la persona, la vivencia que tiene, y eso es inteligencia, y es inteligencia espiritual. Las inteligencias no son distintas, como has dicho, son la misma, ¿no? Y yo creo que cada vez más, también hoy ya esa imagen yo del candil yo la cambiaría. Quiero decir, un candil puede iluminar toda la cueva. Claro, no desde la puerta, pero puede ir andando y iluminar toda la puerta, ¿no? Y porque toda la puerta tiene, toda la caverna tiene dimensión de espiritualidad. Toda la caverna que iluminamos, la caverna del corazón humano, tiene también dimensión de inteligencia. Habrá que ir poco a poco y no desde un punto lo iluminas todo, pero toda ella se puede iluminar. No diríamos que hay una parte y las demás no, ¿no? Con la psicología yo tengo que lograr entender, y quizá en mi espiritualidad en concreto me ha parecido como que estás pendiente de un concepto de espiritualidad, del cultivo de la espiritualidad y de los maestros de la espiritualidad, lo cual es muy propio del CETRA, ¿no? El Centro de Estudios de la Relación de las Tradiciones Religiosas, pero que es bastante más amplio. Eso no es la espiritualidad, ¿eh? La gente atea tiene espiritualidad, la gente que no tiene ninguna sabiduría, no sé, o sea que hoy ya es mucho más amplio y es una cosa muy humana y muy laica y muy poco religiosa. No es que la espiritualidad clásica no sea espiritualidad hoy, ¿no? Sino que solo es una parte, la parte, diríamos, religiosa. Sí, lo que pasa, perdón, es que, disculpar, pero es que me tengo que ir y quería hacer dos cosas. Una, darle las gracias a Óscar por esta magnífica exposición, porque esto ha sido un regalo del cielo, y además un poco lo que, contestando a lo que decía el compañero, claro que todo es todo y todo es un todo, pero la única manera de hablar de algo es, a veces es acotando, porque si no, pues, lo que haces es un poema, no haces una clase. Y quería darle las gracias también al centro por esta gran oportunidad ahora que estamos en confinamiento, que de pronto nos hemos encontrado aquí personas que no nos conocemos de nada y que es súper chulo y que os lo agradezco muchísimo. Y yo es que me tengo que ir porque es que mi perro está como un loco porque hace mucho viento. Y es la hora. Gracias a todos. A vosotros. Adiós. Simplemente 2 segundos con lo que comentaba Vigil. Tienes 2 minutos, Óscar. 2 minutos. Pues solamente que hablar de la espiritualidad como una inteligencia va en esta línea, es decir, que es común a todo el mundo, que no es posible no ser espiritual, no es posible porque es una capacidad humana. Y de hecho, esta prudencia es porque dentro de la psicología, pese a que hay una división en el APA, etcétera, etcétera, y que tiene una larga tradición, uno todavía tiene que explicar qué es lo que hace haciendo psicología de la religión, ¿no?
porque dentro del mundo de la psicología todavía es complejo explicar que uno está haciendo un trabajo empírico desde la psicología abordando la religión, ¿eh? Y esto es una prudencia, por lo tanto, internos, claro que sí, totalmente de acuerdo. Pero dentro de la academia todavía es necesario explicar esto, ¿eh? Pese a todos los años que ha pasado, y que esto es algo que hasta Fromm dijo en una, Eric Fromm dijo en una conferencia, que encontraba absolutamente absurdo tener que disculparse por utilizar la religión dentro de la psicología, ¿eh? Ni a decir algo así, ¿eh? Y todavía hoy, cada vez que se hace un trabajo académico, hay que disculparse por utilizar la psicología para el estudio de la religión, ¿no? Sí. Oye, has dicho que la presentación nos la podrías pasar. Sí, Y la sí. lista Sí. Y también, sí. Yo le daré... Una pregunta. ¿Sí? ¿Tú sabes si esos libros, tú conoces o conocéis vosotros la librería, la Genesis Library? ¿No? Ya. Eso es importante. A ver, eso es un pecado. Vale. Hablando de espiritualidad. Haremos propósito de enmienda. Vale. Bien, entonces mándanos eso. Perfecto. ¿Por correo electrónico nos lo mandas? Sí. Yo se lo hago llegar a José y él lo arbitra esto, seguro. Muy bien, oye, Perfecto. pues, mil gracias, yo también, ¿eh? A vosotros. Gracias. Venga, muchas gracias por haber venido y buenas noches. Bueno, chao. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que habéis participado. ¿Tú eres Y José? sí. ¿Tú eres José? ¿Qué? No. Sí, yo soy José. José Bobadilla. Sí. Ah, bueno, pues es que no veía tu nombre. Ya. Ah, bueno, porque pone CTR. El jefe. No, aquí no pone nada, en el tuyo no pone nada. Ya nos enviarás eso. Y Sí, en cuanto Óscar me lo envíe, os lo enviaré. Conmigo. Tienes una cosa pendiente conmigo, una pregunta que te hice y no me respondes, ¿no? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué pregunta? Yo leí que era bueno cuando se hacen esas charlas dar alguna colaboración. Te dije dónde y cómo y no me has respondido. Ah, no, bueno, te envié la página web donde está todo. Te lo dejo muy rápidamente en el chat. Muy bien. Pero no te marches, que si no, no lo verás. Bueno, me quedo. Bueno, yo sí que os dejo, que voy a atender cosas de la casa. Saludos Venga. a todo el equipo. Vale, hasta luego. Igualmente, Ya lo tenéis en el chat. Es un enlace por si queréis hacer una aportación voluntaria después de la sesión de Óscar. Lo tenéis allí y ya... Mira, ahora vemos toda la feligresía. Sí, porque Óscar ha dejado de compartir su El pantalla. claustro de profesor, este es el claustro de profesores o es el claustro de alumnos. A las dos cosas mezcladas. Y ya está. Así que nada, pues muchas gracias y supongo que seguiremos haciendo cursos online, tanto lo que queda de curso y el curso que viene también los ofreceremos por si queréis participar en otros cursos, sin ningún problema. Sí. Tú estás en el centro, ¿verdad? Sí, yo estoy allí investigando también. Los demás están confinados en su casa. Sí. Los demás. Todo el mundo. Yo también. Yo desde Vitoria. Pero vosotros ya tenéis... ¿Eh? ¿Dónde Sí, estáis? ¿En España?